Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Bienvenidos. Las lecturas de este fin de semana son tomadas del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 7 al 9, de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 1 al 6, y del Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Les incluyo un enlace con las lecturas para todos aquellos que deseen leerlas, tengan acceso a ellas. También incluyo un enlace con la reflexión y los puntos más importantes de nuestra conversación. Bienvenidos. Bien. Vamos al Evangelio donde Jesús está en los últimos días antes de su entrada a Jerusalén y saliendo de Jericó, escucha al ciego Bartimeo gritándole: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Tenía a la gente alrededor diciendo: cállate. Pero Jesús lo escucha y le dice a sus discípulos: llámenlo. Lo hermoso es que los discípulos sabían lo que era recibir esa llamada. Y desde su experiencia le dicen lo que también nosotros podemos escuchar en cada una de nuestras vidas. Ánimo, levántate porque Él te llama. Sabemos muy bien cómo Bartimeo respondió a esto. Él dejó su manto a un lado, lo único que tenía para resguardarse, para protegerse, para calentarse, saltó enseguida, se puso de pie y salió al encuentro de Jesús. ¿Tendremos nosotros esa iniciativa si nos damos cuenta que nos ha llamado? ¿Seremos capaces de dejar lo que tenemos bien agarrado, saltar y salir al encuentro de Jesús? Jesús recibe a Bartimeo con una pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y Jesús está constantemente haciéndonos la misma pregunta a cada uno de nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti? Bartimeo le responde de inmediato: Maestro, que pueda ver. A todo esto es obvio que Bartimeo era ciego y Jesús sabía que Bartimeo probablemente le pediría la vista. Mas sin embargo Jesús le pregunta de la misma manera. Dios ya conoce nuestras necesidades, nuestras dificultades, nuestro camino, nuestras piedras de tropiezo, nuestros peligros, nuestros retos, nuestros problemas, antes de que se lo mencionemos en oración. Pero aún así, nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿qué quieres que haga por ti? Nos pregunta porque Dios es un caballero y no se impone, sino que propone. Jesús toca la puerta de nuestras vidas y no tiene cerradura. Nos toca a nosotros abrir desde adentro de este hogar que es nuestra casa, para que la gracia de Dios pueda entrar en nuestras vidas. Tenemos que invitarla. Ese abrir la puerta, esa apertura, es la cooperación, es nuestra parte necesaria para permitirle a Jesús que nos ayude. ¿Qué le pediríamos a Jesús que haga por nosotros en nuestra vida ahora mismo? ¿Qué le pediríamos? Porque Dios está constantemente abierto, invitándonos, nos llama, nos atrae y no para. Él no está esperando que nosotros le prestemos atención. Él nos está prestando atención todo el tiempo y está esperando que le respondamos. Nuestro trabajo es responder a la iniciativa divina constante y salir al encuentro con Jesús. Y en ese encuentro
decirle que necesitamos. Jesús lo sabe, pero tenemos que expresárselo. Esa es nuestra cooperación, esa es nuestra contribución. Y de esa manera, confirmarle que dependemos de Él, que hemos depositado nuestra confianza en Él, que estamos allí a su merced en una actitud de humildad como sus criaturas, que pedimos su misericordia para nuestras vidas. Esto permite acondicionar ese corazón con la apertura necesaria para recibir su gracia. Y eso permite presentarnos a Jesús sin el peso de las falsas seguridades. ¿En cuántas ocasiones de nuestra vida hemos estado como Bartimeo? Ni aquí ni allá, al borde del camino, estancados, penosos, en incertidumbre, ciegos, sin guía, sin dirección, frustrados, desesperados, desconsolados, llenos de dolor y de lágrimas, con una sed que no sabemos dónde encontrar el agua, queriendo caminar y progresar en nuestras vidas y no poder ver en qué dirección tenemos que ir sin tropezarnos y herirnos. Y en ese momento escuchamos la voz de Bartimeo que dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Quién podrá tener compasión de nosotros? Ahí es que me gustaría entrar en la carta a los Hebreos y hablamos de los llamados. Bien. Y son precisamente los llamados los que ayudan a los que no escuchan, que los llaman. La realidad de todo esto es que todos somos iguales de especiales ante los ojos de Dios. La diferencia entre unos y otros es que algunos escucharon la llamada y otros todavía están clamando por atención sin darse cuenta que los han llamado. Es ahí cuando los llamados tienen un trabajo grande, una misión grande. En el caso de Bartimeo no sabía que Jesús quería que él fuera a él, pero sus discípulos sí. Y sus discípulos tenían claro de qué se trataba ese llamado, porque ya habían experimentado lo que se siente y lo que conlleva ser llamados por Jesús. Y desde su propia experiencia humana, bien humana, le dicen a Bartimeo: ánimo, levántate, porque Él te llama. A todos nosotros nos toca ejercer nuestra vocación. Y le llamamos en este caso una gracia sacerdotal, porque todos nosotros recibimos esa gracia con nuestro bautismo. Significa que nos toca acercarnos a los Bartimeos que nos rodean, hacerles saber que Dios también los llama, los ama, es su Padre, como dice Jeremías. Que los llamados no son los más lindos, una clase exclusiva, que los llamados somos todos. Personas normales y corrientes, pero que conocen algo, que Dios los ama, que Dios los llama. Conocer esto es lo que abre a cada persona a la gracia y les permite ejercer ese sacerdocio, que significa servir a Dios y ser mediadores de la gracia de Dios en las vidas de otros. Que
por alguien que se haya abierto a la gracia, alguien más pueda ver el rostro de Dios. Que por alguien que esté abierto a la gracia, alguien pueda recibir el amor de Dios en sus vidas. De esa manera, los que están seguros, porque todos son llamados, pero los que están seguros de su llamada, se vuelven ese puente que conecta, guía para las personas que no ven ni escuchan, pero que sienten la necesidad de Dios, el impulso de llamar a Dios, que clama la presencia de Dios en sus vidas, su intercesión, su ayuda. Aquellos que están seguros de que han sido llamados escuchan la voz de Jesús, que les dice: llámenlo, llámenle. Y no son extraordinarios, son increíblemente ordinarios, pero parten de esa humanidad para conectar con Dios. Y esa conexión se vuelve gracia, porque conecta a otras personas con Dios. Parten de su dolor, de su experiencia humana, bien humana, de dolor, para compadecerse del dolor de otros. Esto se vuelve gracia que sana. Parten de su experiencia humana de debilidad para compadecerse del débil. Esto se vuelve en gracia que fortalece. Solo necesitan su humanidad para todo esto. Tal y como son, poco a poco sus vidas normales y corrientes se vuelven especiales y extraordinarias. Muchas personas se confunden creyendo que Dios escoge a los especiales, que Dios escoge a los extraordinarios, a los que ya son maravillosos, con una capacidad de predicar, de amar, de sanar, de mediar, impresionante. Pero no hay nada más lejos de la verdad. Una y otra vez Dios escoge a los pequeños. Dios no escoge, no llama a cada uno, no nos llama a cada uno de nosotros porque somos extraordinarios, somos más inteligentes o más lindos. Cada uno de los llamados son tan humanos e imperfectos como tú y como yo. Lo que pasó fue que Dios pudo entrar en sus vidas porque los que sintieron la llamada se lo permitieron y fue transformándolos poco a poco en seres extraordinarios. La diferencia es que se dejaron transformar por Dios. Comenzaron a seguir a Jesús y su camino en su vida. Es nuestra respuesta a la llamada lo que permite que Dios actúe en nuestras vidas, que nos transforme con su gracia. Conlleva una visión clara de lo poco que somos. Y eso nos lleva a la humildad y a la apertura. Y así confirmamos que todos somos llamados. Dios me los bendiga a todos y seamos santos.